Las primeras luces del amanecer se filtraban por las ventanas empañadas de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en uno de los barrios más pobres de Guadalajara. Era lunes, 7 de octubre, y la maestra Esperanza Morales llegaba como siempre una hora antes que el resto del personal. A los 32 años, había dedicado los últimos 8 años de su vida a enseñar en esta escuela donde pocos querían trabajar. Mientras abría su aula del tercer grado, Esperanza notó algo extraño. Había una pequeña figura acurrucada junto a la puerta principal de la escuela. Al acercarse, descubrió que era Mateo Hernández, uno de sus estudiantes más tímidos, durmiendo sobre su mochila rasgada. «Mateo, hijo, ¿qué haces aquí tan temprano?», le preguntó con voz suave, arrodillándose junto al niño de 10 años. El pequeño despertó sobresaltado, sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas que había estado conteniendo. Su uniforme escolar, aunque limpio, mostraba múltiples remiendos hechos con amor por su madre. «Maestra Esperanza, es que en mi casa», balbuceó Mateo, sin poder terminar la frase. Esperanza sabía que la familia Hernández atravesaba momentos difíciles. El padre de Mateo, don Roberto, había perdido su trabajo como albañil 3 meses atrás debido a una lesión en la espalda, y Rosa, su madre, trabajaba 14 horas al día limpiando casas para mantener a sus 3 hijos. Pero lo que Esperanza no sabía era que esa misma mañana la directora Carmen Vázquez había tomado una decisión que cambiaría todo para siempre. Carmen Vázquez llegó a la escuela exactamente a las 8:30 de la mañana, como hacía todos los días desde hacía 15 años. A los 48 años, había convertido su oficina en un pequeño imperio personal. Las paredes estaban decoradas con placas de reconocimiento falsas y fotografías donde aparecía junto a políticos locales que apenas la conocían. Esa mañana tenía una reunión crucial con el inspector regional de educación, quien vendría a evaluar la escuela para determinar si calificaba para un fondo especial de mejoramiento. Carmen sabía que si conseguía ese dinero, podría desviar una parte considerable para sus propios bolsillos, como había hecho con otros programas gubernamentales. «Señorita Patricia», le gritó a su secretaria, «prepare la lista de estudiantes que debemos trasladar temporalmente para la visita del inspector». Patricia Jiménez, una mujer de 55 años que llevaba 2 décadas trabajando en la escuela, sabía exactamente lo que significaba esa orden. Carmen quería ocultar a los estudiantes más pobres, aquellos cuyos uniformes gastados o cuadernos deteriorados podrían dar una mala impresión al inspector. «Directora Vázquez», se atrevió a decir Patricia, «¿no cree que eso es...» «¿Qué es qué?», la interrumpió Carmen con una mirada glacial. «¿No cree que es inteligente? Mire, Patricia, yo no llegué a donde estoy siendo sentimental. Esta escuela necesita recursos y yo hago lo necesario para conseguirlos». En la lista que Carmen había preparado secretamente la noche anterior, el nombre de Mateo Hernández estaba en primer lugar. Pero había algo más que Carmen no le había dicho a nadie. El inspector regional, Eduardo Mendoza, era en realidad su primo segundo y habían acordado previamente que la escuela recibiría una calificación excelente a cambio de una comisión del 30% del fondo obtenido. Mientras tanto, en el aula de tercer grado algo extraordinario estaba a punto de suceder. Esperanza había logrado que Mateo le contara la verdad. La noche anterior, la familia Hernández había sido desalojada de su pequeña casa porque no podían pagar la renta desde hacía 3 meses. Rosa había enviado a Mateo a la escuela muy temprano, porque no tenía otro lugar seguro donde dejarlo mientras ella y su esposo buscaban refugio en casa de unos parientes. «No te preocupes, Mateo», le dijo Esperanza. «Hoy vas a desayunar conmigo y después veremos qué podemos hacer para ayudar a tu familia». Durante la primera clase de matemáticas, Esperanza notó algo que la dejó completamente sorprendida.
Mientras explicaba las tablas de multiplicar, Mateo no solo resolvía los ejercicios que ella ponía en el pizarrón, sino que había comenzado a resolver problemas mucho más complejos en su cuaderno. «Mateo, ven acá un momento», le dijo después de la clase. Cuando revisó el cuaderno del niño, Esperanza no podía creer lo que veía. Mateo había resuelto correctamente problemas de álgebra básica que normalmente se enseñaban en secundaria. Más aún, había desarrollado su propio método para hacerlo, usando una lógica que ella misma tuvo que analizar cuidadosamente para entender. «¿Dónde aprendiste a hacer esto, Mateo?». El niño bajó la mirada avergonzado. «En casa no tenemos televisión, maestra. Entonces por las noches mi papá me trae periódicos viejos que encuentra en las obras donde trabajaba. Yo leo todo, y había unas páginas de un libro de matemáticas que alguien había tirado. Me gustó y empecé a practicar». Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. En sus 8 años de enseñanza, nunca había visto un talento natural tan extraordinario. Mateo no solo era inteligente, era genuinamente brillante. «Mateo, ¿te gustaría participar en la Olimpiada Estatal de Matemáticas?». Los ojos del niño se iluminaron por primera vez en meses. «¿En serio, maestra? Yo podría...». «No solo podrías, sino que creo que podrías ganar». Pero lo que Esperanza no sabía era que en ese preciso momento, Carmen Vázquez estaba preparando el golpe que destruiría todos esos sueños. A las 11 horas exactas, Carmen Vázquez hizo el anuncio que había estado planeando toda la mañana. Convocó a una reunión de emergencia con todos los maestros en el salón de usos múltiples. «Queridos colegas», comenzó con una sonrisa falsa, «como saben, mañana recibiremos la visita del inspector regional. Para asegurar que nuestra escuela reciba la mejor evaluación posible, he decidido implementar algunas medidas temporales». El profesor Luis Aguilar, colega y amigo cercano de Esperanza, intercambió una mirada preocupada con ella. Luis había trabajado en la escuela durante 10 años y conocía bien las medidas temporales de Carmen. «Primera medida», continuó Carmen, «todos los estudiantes con uniformes en mal estado o materiales escolares inadecuados serán enviados a casa durante la visita. Tengo aquí una lista de 20 estudiantes que deberán ausentarse mañana». Esperanza sintió que la sangre se le helaba en las venas cuando escuchó el nombre de Mateo entre los primeros de la lista. «Directora Vázquez», se levantó Esperanza, «¿puedo hablar con usted en privado?». «No, maestra Morales. Todo lo que tenga que decir puede decirlo aquí, frente a sus colegas». Esperanza respiró profundo. «Con todo respeto, directora, creo que está cometiendo un grave error al excluir a estos niños, especialmente a Mateo Hernández, quien acaba de demostrar un talento excepcional en matemáticas». Carmen se irguió, sus ojos brillando con malicia. «¿Talento excepcional? Maestra Morales, creo que está confundiendo la compasión con la realidad. Estos niños son una distracción y un obstáculo para el progreso de nuestra institución. Pero, directora, si me permite mostrarle el trabajo de Mateo». «No me permite nada», gritó Carmen, perdiendo completamente la compostura. «Soy yo quien toma las decisiones en esta escuela, no una maestra idealista que lleva aquí apenas 8 años». El silencio en el salón era ensordecedor. Todos los maestros miraban la escena con una mezcla de shock y temor, pero Esperanza no iba a rendirse. «Directora, le propongo algo. Déjeme inscribir a Mateo en la Olimpiada Estatal de Matemáticas. Si él no demuestra su talento allí, yo misma renunciaré a mi puesto». Carmen sonrió con una crueldad que helaba la sangre. «¿Sabe qué, maestra Morales? Acepto su propuesta, pero con una condición adicional. Si ese niño no gana la Olimpiada, no solo usted renunciará, sino que me aseguraré de que nunca más pueda trabajar como maestra en ninguna escuela del estado». Lo que ninguno de los presentes sabía era que Carmen ya había hecho llamadas para asegurar que Mateo no pudiera inscribirse en la Olimpiada. Esa misma tarde,
Esperanza se dirigió a la oficina del comité organizador de la Olimpiada Estatal de Matemáticas, ubicada en el centro de Guadalajara. Llevaba consigo el cuaderno de Mateo y una determinación que sorprendía incluso a ella misma. La doctora Elena Castillo, coordinadora del programa, recibió a Esperanza en su oficina. Elena era una mujer de 45 años que había dedicado su carrera a identificar y desarrollar talentos matemáticos en estudiantes de escasos recursos. Doctora Castillo, vengo a inscribir a uno de mis estudiantes en la Olimpiada. Sé que las inscripciones cerraron la semana pasada, pero cuando vea el trabajo de este niño, estoy segura de que hará una excepción. Elena revisó cuidadosamente el cuaderno de Mateo durante casi una hora, deteniéndose frecuentemente para analizar los métodos únicos que el niño había desarrollado. Maestra Morales, en mis 20 años organizando estas Olimpiadas, he visto muchos talentos prometedores, pero esto... Elena Pauset, claramente emocionada. Esto es extraordinario. Por supuesto que haremos una excepción, pero cuando Elena intentó procesar la inscripción en el sistema, apareció un mensaje que la dejó helada. Estudiante vetado por solicitud de institución educativa. Esto es muy extraño, murmuró Elena. Dice aquí que su directora, Carmen Vázquez, envió una carta esta mañana indicando que Mateo Hernández tiene problemas disciplinarios graves y que no debe ser considerado para programas especiales. Esperanza sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Carmen se había adelantado a su movimiento. Doctora Castillo, eso es completamente falso. Carmen Vázquez está mintiendo porque tiene otros intereses. Elena estudió cuidadosamente el rostro de Esperanza. Maestra, ¿estaría dispuesta a presentar una denuncia formal contra su directora? Porque si lo que me dice es cierto, estamos hablando de algo muy serio. Haré lo que sea necesario para proteger el futuro de Mateo. Lo que ninguna de las dos mujeres sabía era que Carmen Vázquez tenía conexiones más poderosas de lo que imaginaban y que la batalla que se avecinaba sería mucho más difícil de lo que esperaban. A la mañana siguiente, Esperanza llegó a la escuela preparada para enfrentar las consecuencias de su decisión de desafiar a Carmen. Lo que no esperaba era encontrar a 2 guardias de seguridad esperándola en la puerta de su aula. «Maestra Morales», dijo Carmen apareciendo detrás de los guardias con una sonrisa triunfante. «Por instrucciones del Consejo Administrativo del Distrito Escolar, queda usted suspendida de sus funciones, efectivo inmediatamente». ¿Suspendida? ¿Por qué motivo? Carmen desplegó un documento oficial. «Por insubordinación grave. Por intentar inscribir a un estudiante en programas para los cuales no califica y por difamar a la institución ante organismos externos». Esperanza leyó rápidamente el documento. Era una acusación completamente fabricada, pero tenía el sello oficial del distrito. «Carmen, esto no va a quedar así», le dijo Esperanza mientras los guardias la escoltaban fuera del edificio. «Oh, pero va a quedar exactamente así», respondió Carmen. «Y además, me he tomado la libertad de enviar copias de su expediente disciplinario a todas las escuelas del estado. Su carrera como maestra ha terminado, Esperanza». Mientras caminaba hacia la salida, Esperanza vio a Mateo observando desde la ventana de lo que había sido su aula. Las lágrimas corrían por las mejillas del niño, quien entendía perfectamente lo que estaba pasando. Pero lo que Carmen no sabía era que el profesor Luis Aguilar había estado grabando secretamente todas las conversaciones de las últimas semanas y que la doctora Elena Castillo no era solo una coordinadora académica, sino también la sobrina del secretario de Educación del Estado. Esa tarde, mientras Esperanza lloraba en su pequeño departamento, preguntándose cómo le explicaría a su hija Sofía que tal vez tendrían que mudarse a otra ciudad, su teléfono sonó. «Maestra Morales, habla la doctora Castillo. Necesito que venga a mi oficina inmediatamente y traiga a Mateo Hernández con usted».
La oficina de la doctora Castillo estaba llena de gente cuando Esperanza llegó con Mateo y su madre Rosa. Además de Elena, estaban presentes el secretario de Educación del Estado, don Miguel Castillo, el inspector regional Eduardo Mendoza, quien resultó estar tan nervioso que apenas podía hablar, y una mujer elegante que se presentó como la directora de la Fundación Nacional para Talentos Matemáticos. «Maestra Morales», comenzó don Miguel, «hemos estado investigando las denuncias que presentó la doctora Castillo y lo que hemos descubierto es absolutamente inaceptable». Elena tomó la palabra. «Gracias a las grabaciones que nos proporcionó el profesor Luis Aguilar, hemos documentado no solo el caso de Mateo, sino un patrón de corrupción que se extiende por varios años». El inspector regional, Eduardo Mendoza, finalmente confesó todo el esquema que había montado con Carmen Vázquez para desviar fondos gubernamentales destinados a la educación. «Pero eso no es todo», continuó don Miguel. «Mateo, hijo, ¿te gustaría saber qué opinan los expertos nacionales sobre tu trabajo en matemáticas?» La directora de la Fundación Nacional sonrió cálidamente al niño. «Mateo, acabas de convertirte en el participante más joven en la historia de nuestro Programa Nacional de Desarrollo de Talentos. No solo vas a participar en la Olimpiada Estatal, sino que ya tienes asegurada una beca completa para estudiar en el mejor instituto de matemáticas del país». Mateo miró a su madre, luego a Esperanza, sin poder creer lo que estaba escuchando. «Y hay más», añadió don Miguel. «La familia Hernández recibirá un apoyo económico mensual para gastos de vivienda y manutención, mientras Mateo completa su educación especial». Rosa Hernández, que había permanecido en silencio llorando de emoción, finalmente habló. «¿Y qué pasará con la maestra Esperanza? Ella arriesgó todo por mi hijo». Don Miguel sonrió. «Maestra Morales, ¿le interesaría dirigir nuestro nuevo programa estatal para identificación de talentos en escuelas de bajos recursos? El salario es 3 veces lo que ganaba y tendría un equipo completo para trabajar». 6 meses después, en la ceremonia de premiación de la Olimpiada Nacional de Matemáticas, Mateo Hernández, ahora de 11 años, recibía la medalla de oro como el campeón más joven en la historia de la competencia. En primera fila, aplaudiendo con lágrimas de orgullo, estaban su madre Rosa, su padre Roberto, quien había encontrado un nuevo trabajo gracias a las conexiones de la fundación, y la maestra Esperanza Morales. Carmen Vázquez había sido arrestada y condenada a 5 años de prisión por malversación de fondos públicos y abuso de autoridad. La Escuela Benito Juárez fue completamente renovada y se convirtió en una institución modelo para la educación de niños de escasos recursos. Durante su discurso de agradecimiento, Mateo dijo algo que nunca sería olvidado por los presentes. «Este premio no es solo mío. Es de todos los niños que alguna vez fueron considerados no lo suficientemente buenos. Y es especialmente de la maestra Esperanza, quien me enseñó que el talento no tiene que ver con lo que tienes, sino con lo que haces, con lo que se te da». La doctora Elena Castillo, ahora directora del Programa Nacional que dirigía Esperanza, cerró la ceremonia con estas palabras. «La historia de Mateo y la maestra Esperanza nos recuerda que la verdadera educación no es solo sobre enseñar matemáticas o ciencias, es sobre ver el potencial en cada niño, especialmente en aquellos que otros han decidido ignorar. Es sobre tener el valor de luchar contra la injusticia sin importar el costo personal. Y es sobre entender que cuando salvamos el futuro de un niño, salvamos el futuro de toda una sociedad». Hoy, 3 años después, Mateo estudia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts con una beca completa y planea regresar a México para establecer escuelas especializadas en matemáticas para niños de bajos recursos.
Esperanza dirige un programa que ha identificado y apoyado a más de 500 niños con talentos excepcionales en todo el país. Y en una pequeña escuela de Guadalajara hay una placa que dice: dedicado a todos los maestros que ven más allá de las apariencias y a todos los niños que merecen una oportunidad de brillar sin importar de dónde vengan. La humildad venció a la soberbia, el talento triunfó sobre los prejuicios y el amor por la educación demostró ser más poderoso que cualquier corrupción. Esta es la historia de cómo una maestra humilde y un niño rechazado cambiaron no solo sus propias vidas, sino el sistema educativo de todo un estado. Una historia que nos recuerda que los verdaderos héroes no siempre usan capas. A veces solo necesitan un corazón dispuesto a luchar por lo que es correcto. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste un maestro como Esperanza que creyó en ti cuando nadie más lo hacía? O tal vez fuiste testigo de alguna injusticia en tu escuela que te marcó para siempre. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué harías si fueras Esperanza en esta situación? ¿Arriesgarías tu carrera por ayudar a un estudiante talentoso? Si esta historia te llegó al corazón como nos llegó a nosotros, hay algo muy importante que puedes hacer ahora mismo. Cada vez que presionas el botón de suscribirse en Historias Espectaculares, no solo te unes a nuestra familia, sino que nos das la fuerza para seguir contando historias que pueden cambiar perspectivas y tocar corazones. Ese pequeño like que puedes dar ahora mismo es como un abrazo virtual que nos dice: sigan adelante, estas historias importan. Y cuando compartes este video, estás llevando un mensaje de esperanza a alguien que tal vez lo necesite desesperadamente hoy. Tu comentario no es solo una opinión, es la prueba de que estas historias crean una comunidad de personas que creen en la bondad humana, en la justicia y en que todos merecemos una oportunidad de brillar. No te vayas sin hacer estas 3 cosas que tardan menos de 30 segundos, pero que significan el mundo para nosotros. Suscríbete para más historias que restauran tu fe en la humanidad. Dale like si Esperanza y Mateo tocaron tu alma. Y comparte porque somewhere out there hay alguien que necesita escuchar que los milagros sí existen cuando las personas buenas se unen. Historias espectaculares, donde cada historia no solo se cuenta, sino que se vive. Nos vemos en la próxima historia extraordinaria.